cómo los líderes de cada equipo logran inspirar, comunicar, transmitir a cada uno de los miembros de las personas que son parte hoy día de la organización, de que realmente eso se viva, se haga vivo y no quede solamente en lo discursivo o en una expresión de intención o deseo. Los planes pensados en abstracto, en una oficina alejado de la realidad, probablemente no son un buen ejemplo de algo que va a ser exitoso. Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Bienestar en Serio, a nuestra segunda temporada. Este es el capítulo 3, así que muy bienvenidos. Hoy queremos conversar sobre un problema que probablemente muchas empresas conocen, pero no siempre nombran así. Cuando la estrategia se diseña arriba, pero no necesariamente llega de la misma forma a las personas que están sosteniendo la operación de todos los días. Y esto importa porque ya no estamos hablando de bienestar como un extra. En un informe citado por la de Estudios y Desafíos del Futuro del Trabajo de la Universidad de Oxford y Harvard, muestran que el bienestar en el trabajo funciona como un indicador adelantado del rendimiento financiero. El mismo documento también señala que el 78% de las personas considera esencial contar con un entorno que promueva su bienestar para permanecer en su trabajo. Entonces la pregunta es bien concreta. ¿Cómo se logra que una estrategia de personas no se quede en la presentación, en el PowerPoint, en la muralla, sino que efectivamente se convierta en una experiencia real para quienes están en el entorno, en el local, en la clínica, en el call center, en la sucursal, en cualquier parte del trabajo? Para conversar sobre esto, nos acompañan dos líderes que conocen muy bien esta situación y esta tensión que se puede dar. Nos acompaña Martín Palacio, gerente de People and Culture de Arcos Dorados Chile, una compañía que cuenta con más de 11.000 colaboradores en nuestro país y que a nivel regional está presente en todos los países. Son más de 100.000 personas, creo. Y también tenemos a Alejandro Riquelme, gerente de compensaciones y gestión de Bupa, una organización que cuenta con más de 7.000 personas en el país. Forman parte de un grupo inglés y también ha tenido bastantes desafíos para poder abordar esta integración cultural que existe. Así que muchas gracias a ambos por acompañarme hoy. Los quiero invitar a una conversación desde la experiencia, desde lo que ustedes conocen, para poder compartir un poco de sus conocimientos con otras personas del rubro de recursos humanos, dirección de empresas, etc. Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Martín, parto contigo. Tú vienes de una compañía que, además de su escala, tiene una particularidad muy fuerte. Es una de las grandes puertas de entrada al mundo laboral para miles de jóvenes. Arcos Dorados tiene, lo han dicho en su memoria, que la mayoría de las personas tienen entre 18 y 24 años, ¿cierto? Y en Bupa lo que tienen ustedes es que combinan la operación clínica, la ambulatoria, aseguradora, la ISAPRE, y tienen personas que trabajan en una permanente presión por la calidad, la seguridad y la experiencia del paciente, ¿cierto? A ustedes dos les importa mucho el servicio que entregan cada una de estas nuevas. Por lo mismo, Martín, cuando uno trabaja en organizaciones grandes, muchas veces siente que la estrategia está bien pensada, pero el problema aparece cuando en el camino se pierde esta estrategia. ¿Cuándo tiene que bajar o cómo tiene que bajar esta estrategia a la operación? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sin dudas, como mencionabas, uno de los grandes desafíos que tenemos es que esa estrategia efectivamente se traduzca en la ejecución y en la experiencia, tanto de los clientes internos como de los clientes que nos visitan, de los miles de clientes que cada día nos visitan en nuestros restaurantes. Es desafiante, pero creemos que no es imposible y sin dudas hay caminos que entendemos son los que nos permiten efectivamente hacerlo realidad cada día. Nosotros vivimos con un propósito que tiene que ver con hacer de cada día una oportunidad para alimentar personas y construir sueños. Y así de potente suena, así de potente se vive, y creo que una de las posibles respuestas a la pregunta tenga que ver con el rol de los líderes, ¿no? Efectivamente, cómo los líderes de cada equipo logran inspirar, comunicar, transmitir a cada uno de los miembros de las personas que son parte hoy día de la organización,
de que realmente eso se viva, se haga vivo y no quede solamente en lo discursivo o en una expresión de intención o deseo. Para que las personas puedan tener o hacerse la idea de manera clara, ¿cómo se compone la organización en los líderes? Ustedes tienen un jefe local, un jefe que capacita, uno va al restaurante y uno de poleras que dicen entrenador, exactamente. Entonces, ¿cómo ustedes tienen líderes muy jóvenes? ¿Cómo lo hacen para hacer el engagement con ellos para que puedan transmitir esto? Es un aprendizaje permanente, pero respondiendo a tu pregunta en relación a cómo se organiza, bueno, cada tienda, cada sucursal tiene una persona que lidera la operación de esa sucursal, que forma parte de un equipo más grande claramente y que a su vez tiene un equipo con funciones, roles, responsabilidades asignadas y que está integrado por otros equipos. O sea, es realmente una organización bien interesante en la cual hay roles y responsabilidades definidas, independientemente de que se trabaja con algunos objetivos estratégicos en común. Y cuando se ha producido tal vez porque me imagino que la estrategia está viva, se va probando, se va adaptando. Cuando ustedes han identificado que hay una brecha en donde la estrategia no está llegando a las personas, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo lo logran atajar a tiempo o no? Considero que hoy en día las organizaciones más resilientes son las que tienen una mayor capacidad de adaptación. Y creo que ese ejercicio de poder leer la realidad en la cual estamos inmersos es clave y poder rápidamente, con agilidad, adecuar y corregir lo que sea necesario es clave para que una organización pueda seguir avanzando y cumpliendo con las expectativas de los clientes, de los consumidores, en una sociedad que está cada día más informada. Hoy en día el acceso a la información es mucho más potente, si se quiere, por distintos canales. Entonces creo que es clave ser ágiles en términos de poder hacer esas lecturas y poder no solo capturar las tendencias, sino también estar muy atentos hacia dónde van los intereses de los consumidores y de los colaboradores, ¿no? O sea, que también las personas nos elijan para ser parte de sus equipos y, como tú decías, que también tantos miles de jóvenes que cada año nos eligen para comenzar su camino de desarrollo profesional también puedan hacerlo en una organización responsable en el sentido más amplio de la palabra. Perfecto. Don Alejandro, en salud la brecha tiene otro tipo de costo, esta brecha de bajar la estrategia a las personas, porque no solamente afecta al colaborador, también puede afectar la experiencia del usuario final, de sus clientes. ¿Cómo se ve cuando se desalinea la comunicación de la estrategia en una organización tan grande como UPA? Yo creo que es súper importante no perder de vista que la empresa es un sistema y por lo tanto es un sistema con distintas partes, distintas complejidades. Y yo creo que hay algo fundamental que lo articula todo, que es el propósito. Nosotros en Pupa, por ejemplo, nuestro propósito es lograr que más personas tengan vidas más largas, sanas, felices y crear un mundo mejor. Ese es el norte para todos, para toda la organización, tanto en el asegurador como en nuestro negocio prestador. Y eso es súper potente porque eso articula y le da sentido. Uh-huh. Y de ahí se empieza a bajar la estrategia, es decir, nuestro horizonte siempre es ese y luego eso hay que hacerlo en realidad en los distintos espacios de la organización. Para los líderes son fundamentales. Evidentemente la experiencia de la empresa se vive en esa relación con el jefe y con cada una de las personas. En el mundo de la salud es clave porque además en el mundo de la salud probablemente tenemos que recibir clientes o pacientes que están en una situación probablemente de vulnerabilidad que tenemos que atender. Hay que comprenderla de una manera especial. La calidad es fundamental y eso se logra articulando esta relación con los líderes. Es fundamental que eso permee. Y por lo tanto hay que establecer distintos niveles de programas, actividades que soporten, que le den herramientas a esos líderes para poder realizar su labor. Y es una tarea muy bonita, porque eso cuando se logra,
le da sentido al trabajo, las personas que están vinculadas con el propósito en el día a día logran que tenga un impacto muy gratificante. Y eso luego se empieza a medir, ¿no? en distintas etapas. Perfecto. O sea, ambas empresas, Arcos Dorados y UPA, tienen en común el tema de el liderazgo, de trabajar por un propósito, de que las personas reconozcan que lo que están haciendo importa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en caso de la salud cuando hay una operación que está presionada por factores externos? Ustedes tienen la carga tal vez más emocional, que tratan con personas, con problemas, con dificultades que también afectan mucho al equipo. Cuando el objetivo es que las personas estén bien, dentro de la cadena, ustedes lo hacen a través de los líderes, ¿cómo pueden identificar el cambio de estrategia o accionar o cambiar el rumbo cuando hay mucha presión? Yo diría que hacemos mediciones. Las mediciones, al menos formales, un par de veces, 2 veces al año, es súper relevante porque entrega información muy útil. Cuando tenemos alta tasa de participación, nos entrega mucha información. Esa es una manera. Otra manera es la cultura. Nosotros como compañía trabajamos mucho en base a una cultura de los riesgos en toda la operación. Y por lo tanto, en la medida que la organización eso está incorporado en su cultura, empiezan a aparecer indicadores de riesgo de personas que van levantando incidencias, y esos son factores que nos permiten identificar riesgos que no se han materializado pero que tenemos que abordar. Y desde la perspectiva de, lo estaba enfocando, me imagino, en las clínicas. En las clínicas hay momentos de mucha presión. O de ver un cliente enojado que no le están reembolsando algo. Sí, ahí, pero por ejemplo en el mundo clínico es fantástico. Todos los profesionales de la salud son muy apasionados por su área y son fantásticos profesionales. Eso ya es una capa importante para resolver estos temas, y la cercanía y la horizontalidad que se puede dar en los equipos de trabajo. Hay ejemplos prácticos, por ejemplo, en un pabellón, en una cirugía, el que una TENS tenga la seguridad de que puede levantar un riesgo, incluso un médico, puede ser un factor relevante en la situación de salud del paciente que está ahí. Pero si no siente la seguridad de poder levantar la mano y decir, está pasando algo, porque no hay confianza con el médico o no se siente en el espacio para poder levantarlo, estamos en una situación de riesgo. Y eso lo trabajamos, justamente, que haya ese trato horizontal, que haya la capacidad de levantar los temas como corresponde. Y en otro espacio, en el mundo ambulatorio, en el asegurador, con un trabajo intenso en protocolos de servicio. Ahí hay unos modelos de atención que nos permiten trabajar en este tema y darle herramientas a las personas. Y por otro lado, tener un soporte del área de personas es muy importante en ese aspecto, para poder entregar herramientas de soporte psicológico en nuestra operación clínica, por ejemplo, para abordar temas de crisis, de conflictos que suceden bien en el día a día y en la operación, como mencionaste. Por supuesto. Martín, Arcos Dorados en Chile, yo creo que ustedes tienen la mezcla de colaboradores que estudian y que tienen una vida por afuera, que tal vez pueden tener turnos muy largos o que hacen difícil tal vez compatibilizar la vida, de convertirse en profesional con lo laboral. ¿Cómo lo hacen ustedes para enfrentar la rotación que puede generarles esta duplicidad que tienen las personas? Mira, es bien interesante, tú lo mencionabas al inicio, de lo que implica nuestra propuesta para un joven que está buscando dar sus primeros pasos en el mundo laboral, profesional, y que muchas veces llega con la expectativa no solo de satisfacer una necesidad económica, sino también de desarrollar habilidades que el día de mañana le puedan representar o bien un desarrollo dentro de la misma organización o la posibilidad de otra experiencia laboral en otro ámbito, en otro rubro, en el cual haya tenido la posibilidad de formarse.
Mencionaba Alejandro recién esos espacios de escucha, ¿no? Formales o informales, y te diría que uno de los aspectos que más valoran los colaboradores tiene que ver con la posibilidad justamente de compatibilizar la actividad laboral con la actividad académica, que muchas veces, sobre todo cuando uno es joven, hay mucha energía y muchos deseos, pero no se generan las condiciones. Y te diría, y en función de lo que nos ha sido nuestra experiencia en los últimos años, que es uno de los puntos que más se valoran. O sea, no solo la posibilidad de desarrollar habilidades internamente vinculadas al liderazgo, vinculadas a la negociación, a la atención al cliente, que hoy en día se dan dentro del ámbito de una sucursal nuestra, pero que el día de mañana son claramente replicables en otros espacios, sino también la posibilidad de compatibilizar con una formación que no necesariamente tenga que ver con la gastronomía, con la atención al público, y que también sea un espacio que posibilite o potencie las oportunidades de futuro. Perfecto. Una pregunta más, aquí nos vamos a pasar del nice to have, que es cuando ustedes ya lo han logrado, lo han construido, a cuando el bienestar incide en los resultados concretos, cuando hay KPI, las dos empresas tienen monitoreos que monitorean el desempeño, la accidentabilidad, la rotación, etc. ¿Qué indicadores los obligan, esto es para las dos, por favor, a mirar la estrategia de manera distinta? Si tienen que elegir la rotación, el ausentismo, la accidentabilidad, el desempeño, ¿qué indicador es clave y por qué? Que ustedes hayan dicho, mira, cuando, no sé, la rotación sube por tanto o el ausentismo sube por X, ahí hay que hacer algo porque algo está pasando. Hago una intervención en algún local. Ustedes tienen franquiciados que también tienen que tenerlos muy alineados con la cultura. ¿Cuál es un red flag para ustedes en este sentido? No voy a responder exactamente a tu pregunta porque creo que podrían ser al menos dos. Uno, nuestras encuestas de clima, de engagement, es muy relevante porque nos entrega información detallada y tal vez ahí es donde se levantan signos más sutiles que justamente te permiten adelantarte más a lo que puede estar ocurriendo antes que se manifieste. Y yo creo que, por otro lado, temas que ya es cuando el problema está ahí. Probablemente el ausentismo es un ejemplo de que llegamos tal vez medio tarde a resolver algo, pero ausentismo por temas de salud mental, temas que te empiezan a subir la accidentabilidad en temas de la mutualidad, por ejemplo. En ciertos equipos en particulares, bueno, afloran, ¿no? Estamos viendo, oye, ¿por qué ocurre este movimiento de tanto ausentismo por temas laborales en esa unidad en particular, en ese equipo en particular? Entonces, no es solo uno, pero al menos yo diría que esos dos ámbitos son relevantes. Ausentismo por un lado, pero tal vez llegamos algo tarde, y el clima engagement. ¿Y para usted, Martín? Me gustó algo que mencionaba Alejandro que tiene que ver con los síntomas, ¿no? Que muchas veces estos KPI, estos indicadores se transforman en definitiva como posibles señales de atención que hay que atender. Yo te diría que en nuestro caso son claramente muy relevantes estos KPI, los vamos monitoreando con distinta frecuencia dependiendo de la naturaleza, pero también es muy importante hacer una correcta lectura de la información. Hoy en día tenemos reportes, analítica, la inteligencia artificial que también soporte y demás, y creo que ahí me gustaría, más que responder la pregunta, dejar un tema sobre la mesa que tiene que ver con la correcta interpretación de la información que disponemos. A veces la información nos lleva a la desinformación y tomar decisiones que quizás no sean las más oportunas o acertadas por una lectura no del todo correcta o no del todo completa de lo que está ocurriendo. A ver, me encantó ese tema, porque yo soy fan de que para tomar una decisión acertada o buena uno tiene que estar informado, y bien informado. Entonces, por favor, desarrolla un poco eso de la interpretación de los datos. Mira, a mí me parece, hoy en día, como hablábamos, el acceso a la información es cada vez más abierto, sí. O sea, hoy en día cualquier persona con un celular, con Wi-Fi, internet, puede acceder a un montón de datos.
la idea es trascender y ahí el valor agregado de humano de la interpretación y de cómo eso juega la experiencia, de cómo juega el conocimiento y no el estar presente, que la información o que el reporte no se transforme en un ejercicio de alejarse del día a día, de lo que está ocurriendo in situ, de la presencialidad, de lo humano. En lo personal soy muy convencido de que el futuro es digital, pero cada vez más humano. Entonces, que la reportería, estoy de acuerdo contigo en la parte que quizás me parece interesante, es como no quedarnos solo en el Excel, en el PowerPoint, en el reporte, sino de no perder de vista ese vínculo humano de las personas. Ese vínculo, esa conexión, el no solamente tener el dato en el área de recursos humanos por lo general, el área de personas por lo general está lleno de reportes, consultoría, informes, pero el poder analizarlos, ver y incluir esta visión humana siempre, yo también creo que es clave para poder tener esta mirada más preventiva y no llegar cuando ya la situación está más incendiada dentro de un equipo, ¿cierto? Yo les quería preguntar, si ustedes se tuviesen que recordar en alguna experiencia de su carrera, antes de que estuviese la inteligencia artificial, antes de que tuviese todo tan ordenado, con tanto proceso, ¿qué es lo que realmente cambia los resultados en una primera línea que está de cara al cliente, al entregar un servicio? ¿Qué aconsejarían ustedes que es primordial tener presente? Además de los líderes, que ya dijimos que los líderes son muy importantes. Bueno, comenzaste hablando de la estrategia. Yo creo, y vinculándolo con lo que estabas mencionando, que no hay que perder de vista el contexto de las decisiones. Son que los planes pensados en abstracto, en una oficina alejado de la realidad, probablemente no son un buen ejemplo de algo que va a ser exitoso, sino que tienen que estar muy vinculados. La diversidad en los equipos que diseñan, yo creo que es fundamental incorporarla. ¿Cuánto se demoran ustedes en diseñar, por ejemplo, su estrategia de personas? Sé que hay pilares que siempre están y que son clave, pero ¿cómo la diseñan ustedes? Esa diversidad creo que es muy importante. Cuando hablo de la diversidad es que tiene que estar planteada en las mesas que toman las decisiones. Por supuesto. Y nosotros como compañía trabajamos con plan de estrategia 3 años y luego eso anualmente se va bajando en acciones o en planes concretos en cada negocio. Y eso lo vamos diseñando así, pero al momento de diseñar, quien participa en el diseño conoce con profundidad su propio negocio. Eso es fundamental. Entonces, es que en tu caso la primera línea del restaurante, pero nosotros puede ser la atención con un paciente o atender a un cliente en una sucursal de la ISAPRE o venta de seguro, los conocen en realidad, saben de qué se trata, saben el tipo de interacción y por lo tanto te permite tener mayor efectividad al momento de diseñar estos planes. ¿Y cuánto? Depende del plan, pero hay programas que hemos diseñado probablemente en 2 o 3 meses que se despliegan en un año y han sido muy exitosos. Te lo pregunto porque el mundo, actualmente tenemos muchas generaciones trabajando y que es más complejo para los líderes poder elaborar estrategias que generen pertenencia, generen sentido de compromiso. Entonces, la otra vez leía un estudio de Deloitte que sale que la representatividad en las mesas que toman las decisiones es muy baja. Entonces, qué importante es incluir miradas diversas que sepan ponerse los zapatos de lo que se vive día a día. Por lo mismo, quería preguntarles sobre cuánto incide los factores externos en que llegue la estrategia a las personas. Factores externos, salud mental, ¿qué hacen cuando un líder no está representando la cultura de la forma adecuada?
y está generando, es productivo, pero está generando problemas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo lo ven? Es súper interesante el punto al que hace referencia. Y te diría que es de los procesos donde invertimos más tiempo, dedicación, en términos de justamente tener liderazgos que sean potentes. Entonces menciona un punto que me parece clave, que es la diversidad generacional. Cuando uno ve la realidad latinoamericana, con tasas de natalidad que están tendiendo a la baja, con una expectativa de vida que por suerte se va incrementando, y bueno, y todas las nuevas posibilidades y desafíos que eso acerca, el tener espacios de reconciliación generacional dentro de las organizaciones me parece clave, ¿no? Y ahí creo que hemos ido haciendo distintos ensayos, error, con los procesos de mentoría, que el mentoring reverso, que creo que las organizaciones fuimos buscando la manera de poder sacar la mayor ventaja de esa nueva realidad, ¿no? Yo creo que tú decías, bueno, hay factos, hay hechos que son ajenos, ¿no? Y muchas veces ahí está la tentación de, bueno, me quedo en quizás la queja o, bueno, sí, esto me excede, no depende de nosotros. Bueno, en general, algo que intentamos ver con el equipo es, bueno, esta nueva realidad que nos exige y qué oportunidades nos trae, ¿no? Cada escenario tiene sus desafíos, sus limitantes, pero también seguramente habrá opciones o nuevos canales de acción. Entonces no quedarse de brazo cruzado o caer en la resignación de decir, bueno, esto que está ocurriendo externo, esto que está pasando a nivel regional, a nivel mundial, sea una pandemia, sea un conflicto, sea un incremento en los commodities que afecta a las estructuras de costo de las organizaciones, bueno, alguna oportunidad, alguna línea de acción tenemos que poder activar, sin duda. O sea, siempre hay algo que se puede hacer, y sobre todo con esa mirada más hacia el futuro, cuando tener presente qué es lo que está pasando en la industria. Me imagino que ustedes, como son un grupo mundial que están en Inglaterra y todo, tal vez les llega alineamientos de qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos. ¿Cómo se preparan empresas que están tan exigidas y que son tan relevantes para el día a día de un país y de una sociedad de cara al futuro? Tenemos desafíos tecnológicos, tenemos temas generacionales, tenemos temas presupuestarios. Si una estrategia se diseña y se va revisando de manera anual, ¿cómo hacemos para tener una mirada más a mediano o largo plazo que tenga un impacto positivo en los resultados del negocio? En Bupa, efectivamente, tenemos presencia en 190 países. ¿Y en todos lados se llama Bupa? No. En España, por ejemplo, operamos bajo la marca Sanitas. Sanitas. Pero Bupa es la marca transversal del grupo. Con un concepto del run and change. Tenemos que hacer bien nuestro negocio del día a día, el actual, y tenemos que estar trabajando al mismo tiempo en el cambio de lo que viene en el futuro. Y estamos mirando permanentemente lo que viene en el futuro. Y eso la compañía tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Entonces el desafío de estar haciendo bien nuestro negocio actual y estar preparándonos internamente y en todo lo que va a venir. Y en lo concreto, ¿cómo se hace esa preparación? Yo te diría, va a parecer medio de libro, pero el propósito, sigue siendo el propósito de nuestro horizonte. Y de ahí unos procesos de estrategia claros, bien comunicados, una estrategia que se lee, tenemos una estrategia que es clara en indicadores y que probablemente mayoritariamente todas las personas lo conocen. No es solo el comité de dirección, no es la primera línea lo único que conoce la estrategia, todos la permean. Y eso facilita mucho el proceso de estar preparados para el futuro también. Es decir, tenemos los encuentros con líderes. Son cosas que son muy significativas para transmitir qué es lo que estamos mirando, qué estamos haciendo bien, qué cosas probablemente no estamos haciendo bien. La preparación hemos hablado de los líderes varias veces, pero tenemos también diversidad de seniority en los liderazgos. Y por lo tanto,
preparar a los que por primera vez asumen un rol de liderazgo, acompañarlos en ese proceso, también es fundamental, es parte de este tema. Así como lograr una seguridad psicológica en el entorno del trabajo, que eso permite que podamos conversar los temas, podamos conversar las preocupaciones y transmitir también qué es lo que viene como desafío de la compañía, qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, nuevamente, vuelvo al inicio, hay que mirarlo como un sistema, ¿no? Que hay que estar mirando varios elementos al mismo tiempo para que funcione. Qué importante es la consistencia, los procesos, saber abordar las situaciones y los acompañamientos, como dar herramientas cuando alguien asume un liderazgo. Pero Martín, ¿qué tan importante es para ustedes, ponte tú, para que esta estrategia que está pensada desde la oficina central, por así decirlo, llegue a todas las personas, el proceso de onboarding, cuando alguien llega a trabajar? ¿Cómo lo abordan ustedes? Creo que ahí cuando Alejandro hacía referencia al propósito y a la cultura, tiene que ver también con eso. Bueno, y muchas veces hay muchos términos, ¿no?, con los cuales vamos adornando las cosas que hacemos en el día a día, pero al final del día es la forma en la cual recibimos a las personas que llegan a nuestra casa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Intentar hacerlo de la mejor forma posible, que se sientan bienvenidos, que realmente, yo siempre digo, al final del día las marcas son una promesa, ¿no? Al final del día las marcas son una promesa y ojalá tanto para los clientes que nos visitan en los restaurantes como para las personas que se incorporan al equipo, esa promesa sea cumplida, ¿no? Porque si no sale muy caro. Si no sale muy caro y no es sostenible en el tiempo. Sí. Y creo que esa es una mirada, cuando hablaban me gustó el término de consistencia y permítame agregar ahí la coherencia. O sea, de ser coherente. Porque cuando uno tiene una estrategia, esa estrategia tiene que poder trascender distintos escenarios, ¿no? En nuestro caso hablamos de receta del futuro, ¿no?, que es la manera en la cual denominamos nuestra estrategia social, ambiental y de gobernanza. Y que está muy alineada con los ODS, entonces los distintos grupos, los stakeholders que miran a la organización, los clientes, los accionistas, los proveedores, que encuentren una coherencia en una organización, me parece que trasciende también cualquier posible coyuntura o avatar que también son parte del día a día. O sea, estamos en un mundo interconectado, dinámico, pero creo que la coherencia es clave. Sin duda la coherencia es un factor clave. ¿Cómo lo ha hecho McDonald's para mantener esa coherencia a lo largo de su historia? Porque ¿cuántos años tiene la empresa? Mira, el 15 de abril de 1955 en Chicago, en Illinois, o sea que tuvo su apertura el primer restaurante. O sea, tienen 71 años. McDonald's, así que este mes de abril. Ayer, 15 de abril. Exactamente. Mira. Exactamente. Y sin dudas ha sido también, es una marca muy potente, ¿no?, con mucho alcance a nivel mundial, y todos los que formamos parte del equipo de Arcos Dorados, que tenemos la responsabilidad de operar la marca en prácticamente toda América Latina, lo vivimos con mucho orgullo, pero también con mucha responsabilidad, ¿sí? Un factor que tienen ustedes en común es que, y lo hablamos en un podcast anterior que hicimos sobre la cultura, de que igual que la estrategia, la cultura no puede estar pegada en la pared o en la presentación, sino que hay que vivirla. Yo creo que para vivirla y poder transmitirla, que exista esa coherencia, los líderes son clave. Pero, ¿qué atributo cultural han tenido que reforzar, por ejemplo, en la cultura chilena para poder lograr el objetivo de la estrategia? Por ejemplo, en Chile, no sé, ustedes díganme, pero ¿hay alguna particularidad que ustedes ven que tienen que fortalecer en sus líderes para mantener vivo esta coherencia? Mira, en nuestro caso, y como les decía, Arcos Dorados está sumamente integrada a nivel regional, y Chile ha tenido una extraordinaria evolución en términos de lo que ha sido su talento. Hoy en día, uno de los roles más importantes en términos del grado de responsabilidad que tiene el seniority, o sea, una de las posiciones más relevantes del board de la compañía, está ocupada por un chileno, por Carlos González, que hizo su trayectoria muy exitosa en Chile y hoy en día está con
con base en nuestros headquarters en Montevideo, en Uruguay. Y como el caso de él, que quizás sea el más emblemático y significativo por su rol, por el alcance y por todo lo que ha inspirado y construido en el camino, hay muchas personas que han tenido posiciones de creciente responsabilidad, no solo dentro de Chile, sino que también continuaron sus carreras en otros mercados. Así que creo que eso responde con hechos lo que representa el talento chileno dentro de nuestra organización. Sí, yo creo que lo hacemos fantástico, ¿eh? Yo creo que somos buenos en lo que hacemos. Muchas veces nos enfocamos en una tarea, en un objetivo, pensando en que en otros países desarrollados las cosas se hacen de otra manera y mucho mejor y que estamos muy atrás. Pero cuando comparamos decimos, en realidad no, lo hemos hecho. En esta materia, claro, nos falta por desarrollar, pero en esta otra pasamos por muchos los indicadores de otros países en comparación. Entonces, yo no encontraría un rasgo cultural que haya que fortalecer. Claro que depende de cómo esté funcionando la organización y la cultura en ese momento para poder sacar las potencialidades de las personas. Y al final necesitamos que todos brillen en su rol, que lo pasen bien, que lo disfruten, que les haga sentido su trabajo. Y para nosotros sigue siendo también fundamental el equipo de personas. Evidentemente las personas hacemos la diferencia. Y también entregar en la medida que nuestros empleados, nuestros trabajadores, nuestros colaboradores estén saludables, que estén contentos, que estén felices, van a poder hacer y hacen mejor su trabajo. Cuando sienten orgullo, cuando le comentan a sus familias dónde trabajan, lo importante que han hecho, con las experiencias que tienen, marca finalmente a las personas y eso se ve también en los niveles de atención, en el soporte. Eso es súper importante. Está más que estudiado la importancia que tiene la familia para tomar una decisión laboral del trabajador, el impacto que tiene en la familia, el sentido de pertenencia, el sentirse que uno está haciendo algo importante o relevante para. Eso está muy estudiado y es muy beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador. Pero te quería preguntar, para la pandemia, ¿ya? Ahí en la pandemia me imagino que fue una época de mucho aprendizaje para ambas industrias. ¿Cómo humanizó o cómo cambió la perspectiva tal vez de la empresa hacia el área de recursos humanos? Que ustedes tuvieron que adaptarse de manera muy rápida. Hubo mucha gente que les pasó, o sea, que estaba pasando lo pésimo. Y eso le dio una visibilidad al área de recursos humanos muy grande en todas las empresas. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? ¿Qué aprendizajes hubo? Me gustaría, porque creo que es muy relevante, porque ahí estuvieron contra el tiempo, en una situación crítica que nadie sabía manejar, que no estaba en ningún manual, digamos. ¿Cómo le han sacado partido a esa visibilidad que tuvieron y qué aprendizaje tuvo esta situación en ustedes como líderes? Yo creo que las crisis son donde realmente se pone a prueba ¿no? de lo que estamos hechos. Y hablo de las organizaciones, hablo de las personas, ¿no? Esos momentos de apremio, como tú dices, que requieren respuestas ágiles, que requieren quizás tomar decisiones no con toda la información disponible. Hay mucha incertidumbre, había que tomar decisiones. Creo que esa es la palabra que define ese periodo, y era una confluencia también de distintos factores, ¿no? Porque estaba, por supuesto, en primer lugar la salud, también aparecía cuestiones vinculadas a la economía, cuestiones vinculadas, confluían distintos aspectos en una misma situación. Creo que cualquiera de los que estamos aquí, y hablábamos de la estrategia hace algunos minutos, ¿no? O sea, cualquier plan estratégico que estaba diseñado en enero, febrero para ese año, en marzo mínimamente tuvo que ser revisado, adaptado, por decirlo de algún modo, pero sin duda, como tú dices, fue un momento de grandes aprendizajes. Fue un momento yo creo que la crisis había que trascenderla, y también vuelvo al rol de los líderes, ¿no? Esos mensajes de optimismo racional, un optimismo certero, en el cual
la plena convicción de que esa situación se iba a transitar, se iba a atravesar y de la cual se iba a salir fortalecido. Y ese fue un poco nuestro caso. Se trató también mucho desde lo humano, desde... Hay un término que nació en la pandemia y que hasta el día de hoy nos acompaña. Para nosotros todos los procesos y procedimientos de inocuidad alimentaria, de higiene, de seguridad, no solo alimentaria, sino también de las personas, son parte de nuestro día a día, son parte de nuestro core. Y en ese momento implementamos un programa que se llama MAC Protegidos. MAC Protegidos, ¿no? Y tenía que ver con justamente eso, ¿no? Porque ahí aparecieron algunos elementos que justamente tenían que ver con esta posibilidad de volver a las actividades cuidando y preservando la integridad y la salud de las personas, ¿no? También se potenciaron nuevos hábitos de consumo que quizás estaban, pero no tan maduros como por ejemplo el tema de el delivery, del consumo en las casas. En nuestro caso también la posibilidad de que los clientes tengan una experiencia sin salir de su propio auto, ¿no? O sea, en un momento donde quizás el poder compartir un almuerzo, una cena de McDonald's era un momento de alegría para muchas familias que veían coartada la posibilidad de encontrarse con familiares, amigos, ¿no? El aislamiento, porque uno en esta vorágine muchas veces se olvida de lo que fuimos transitando como sociedad. Y lo digo con mucho respeto porque hay personas que les tocó despedir algún ser querido, entonces, entre comillas, se olvida. Pero creo que fue una etapa de muchísimos aprendizajes. Sin duda lo fue. Yo creo que también le puso mucha presión y velocidad a ver a las personas en su forma más amplia. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia? Pero me gustaría porque yo siento personalmente que la pandemia fue una oportunidad que visibilizó que las personas tienen distintos roles, que están, la pandemia nos hizo entrar a las casas de las personas. ¿Cómo marca eso o no en tu industria para poder seguir impulsando estas estrategias de bienestar? Porque antes la mayoría de las empresas decía, yo me hago cargo puerta adentro de la oficina, pero la vida que tiene puerta afuera no me tengo por qué hacer cargo, él cumple su horario, yo le pago, tenía una mirada distinta. ¿Cómo les fue eso en ustedes? Bueno, parece que ha pasado tiempo, pero está ahí ese recuerdo y esa experiencia de la pandemia. Nosotros lo vimos en distintas etapas, ¿no? Como empresa de salud estamos directamente relacionados con la atención de pacientes y fue un periodo difícil. Sin duda sacó lo mejor de cada una de las personas de la organización. Para nosotros cobró mucha relevancia nuevamente el propósito, es decir, si no es aquí, ¿dónde mejor ponernos al servicio y sacar lo mejor de nosotros mismos? Y eso implicó largas jornadas en las clínicas, cuando uno ya no se acuerda, pero hubo que hacer crecer mucho las camas críticas, por ejemplo. Y detrás de una cama crítica es habilitación de una serie de profesionales que tienen que ir junto con eso. En algún momento en el mercado del trabajo ya no había más profesionales de la salud para ir a ciertos roles. Entonces fue súper crítico. Y también pasaba que, no sé si se recuerdan ya, pero se pesquisaba COVID en alguna persona de ese equipo y todo el equipo tenía que salir. Sí. Y por lo tanto tenía que haber otro equipo a reemplazar. Y eso implicaba una cantidad de horas adicionales importante para todas las personas del mundo de la salud, de los profesionales de la salud. Hicieron un trabajo maravilloso. Nota al margen, en Bupa, Chile y con Sanitas en España se hizo un libro que se llama Historias de Pandemia, que recoge historias de las personas que están ahí en esa primera línea de atención con sus pacientes. Bello libro, que se los recomiendo también. Vamos a ver está que en verlo. Bupa. Cuando hagamos el lanzamiento de Humanos en Bupa, me lo mostráis. Perfecto, Bacán. lo vemos ahí. Y olvidé la primera parte. ¿Cómo de la cambió pregunta. ¿Cómo cambió ya? Bien. Sí. Resulta que ¿cómo nos pilló como compañía? Una parte, habíamos avanzado mucho en digitalización y pudimos hacer un cambio bastante rápido al irse a la casa a trabajar, al teletrabajo.
Tuvimos que enviar bandas anchas a las casas para que se pudieran conectar. No todos tenían resuelto el tema de conectividad también en sus casas. Sí, ya se acuerdan que además fue el cambio de la ley del teletrabajo al mismo tiempo. Empiezan a aparecer todas las cosas que uno todas las cosas que uno tenía sobre los hombros, pero esa era la realidad de los equipos de personas, todo al mismo tiempo, y muchas veces llamando al área de personas para cómo resuelvo tal o cual cosa, tengo tal o cual persona con un problema con un familiar, con un hijo. A eso quiero llegar. Yo sé que a esa experiencia cotidiana, desde mi perspectiva, un primer aprendizaje es que la pandemia nos permitió que todos horizontalmente en la compañía tuviésemos la misma experiencia. Es decir, si alguien decía, sabes que tengo un niño con problemas, o no puedo mandar a mi hijo, o tengo que cuidar a 5 niños, en realidad todos lo estaban viviendo. Y eso de que todos estaban viviendo en primera persona la misma experiencia generó un conocimiento de los otros casos que te permite entenderlo y ponerte en sus zapatos. Entonces alguien que se conectaba por videollamada, ¿se acuerdan la tendencia de las videollamadas? Que un niño también está conectado a las clases por detrás. Bueno, en realidad ya no te molestaba porque todos estaban en lo mismo. Y eso permite también entender que las realidades, cada uno tiene sus propias realidades con sus características, pero finalmente estamos todos en la misma batalla, cada uno con sus batallas personales. Y yo creo que ese es un aprendizaje que en algunos casos con la rutina se empiezan a olvidar, pero siguen estando ahí. Y las áreas de personas, de recursos humanos, yo creo que son quienes permiten que esto se siga conociendo, que se mantenga sobre la mesa, y probablemente son los primeros que conocemos también de esta experiencia, de esta historia tras las puertas, ¿no? De qué es lo que pasa a puertas adentro en algunas familias. Recuerdo que en aquella época, por ejemplo, habilitamos un canal de asistencia psicológica para todos los colaboradores y sus familias. Pero realmente se usó muy poco. Muy poco. Mira. Pero ya con que existiese la posibilidad, las personas se sentían más seguras. Entonces, sabían que tenían un canal. No necesariamente lo usaban. Pero ya con saber que la compañía te disponibilizó un recurso y lo pudiese usar si lo necesito, ya fue una ayuda. Y se persigue como eso. Yo siento que también la salud mental post pandemia se le dio un lugar de importancia mucho más relevante. También creo que es importante no olvidar los avances que han tenido cada uno dentro de sus empresas, porque lo saqué y lo puse sobre la mesa el tema de la pandemia, porque ahí tenemos que tener una organización para haberla atravesado de manera exitosa, una organización absolutamente alineada, con líderes desde los más altos hasta el último de los colaboradores, con un compromiso que hizo que ver a las personas el propósito de una empresa brillaran, y sacó lo mejor, como ustedes lo dijeron, sacó lo mejor de cada uno de nosotros. Estamos en el tiempo, pero les quiero agradecer esta conversación muy real, muy concreta, y los quiero invitar a quedarse con un consejo o una idea que le quieran dar a sus pares o a otros líderes de empresa, no necesariamente el área de bienestar, de su rol, en una palabra. En una palabra. O en una frase, 3 palabras. Cortita. Difícil. Creo que, y lejos de querer simplificarlo o de querer, creo que al final del día el bienestar consiste en que las personas estén bien, ¿no? El estar bien. Y el estar bien tiene que ver no solamente con el rol, sino con la persona en su mirada más integral. Entonces quizás sea un poco simple, pero me parece también lo suficientemente potente como para ojalá poder acercar esa mirada de que las personas dentro de las organizaciones estén bien, ¿no? Puedan tener un estar bien que redunde en un mayor bienestar para todos los equipos.
Sí, yo adhiero también a lo que indicas tú. Quisiera agregar otra cosa. Yo creo que escuchar y escuchar activamente a las distintas personas, sobre todo antes de implementar cambios que van a afectar, escuchar para incorporar esas visiones, no necesariamente, no dar por hecho que va a ser exitoso porque lo pensamos en esta mesa pequeña, sino que incorporar las visiones, ¿no? De quienes van a ser también sujetos de los cambios. Y un tema que se nos quedó pendiente y no tocamos, pero la importancia de hacer seguimiento a esa estrategia para que no se pierda en el camino, porque sin duda son esfuerzos importantes que valían lo que están haciendo. Yo me quedo con la palabra coherencia. Yo creo que la coherencia entre la organización es clave para ponerse los zapatos del otro, para poder tomar decisiones más acertadas. Y les quiero dar muchas gracias por su tiempo, por estar acá. Espero que esta conversación siga aportando a visibilizar que el bienestar de las personas, que son los motores de las organizaciones, siga brillando. Les quiero dar también la bienvenida a ustedes, a nuestra familia Arcos Dorados. Estamos muy contentos de recibirlos a ustedes como culturas. Y nada, vamos por más. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti.